Armelions, las raíces del mundo. Capítulo 13. Bosque de las Almas, región de Polincas, Antártida, 27 de febrero 2010, 12:58. Bienvenidos al Bosque de las Almas, enunció el instructor ya dentro de la zona boscosa. Este lugar será su amigo en un futuro, y el objetivo es que lo conozcan como la palma de su mano. Es un lugar maravilloso, dijo Martín, que se encontraba al lado de Damián. Podría venir aquí todos los días y no aburrirme. Con el pasar del tiempo verás morir a muchos amigos, Martín, le dijo Damián en voz baja sin mirarlo. Pero sus pérdidas no deben debilitarte, sino fortalecerte. Es la única manera que tenemos para poder continuar con lo que ellos dejaron pendiente. Martín, desolado, supo enseguida lo que Damián le quería transmitir. Estas no eran vacaciones y debía estar preparado para sus combates futuros. En ese instante, Damián sacó su raimara y se alejó del chileno para posicionarse en el centro del grupo. Desde allí, los observaría a todos con una sonrisa. Hoy les enseñaré un nuevo hechizo, uno muy útil para ciertas circunstancias. Apenas sus palabras abandonaron su boca, la atención de los estudiantes se reavivó, tanto que Rin y Francisca, que eran las más alejadas, se acercaron para no perderse ningún detalle de la clase. Bodoni, impaciente, él mismo se pondría en primera fila para poder ver lo que el instructor les tenía preparado. De un momento a otro, la raimara de Damián se encendió y permaneció así por varios segundos. A simple vista no sucedía nada, y aquello generó intriga entre los estudiantes. Al tercer minuto, todos se miraban las caras sin comprender nada. Al parecer el instructor solo hacía resplandecer su raimara. Pese a esto, todos guardaron silencio. Ninguno quería preguntar y quedar en ridículo. Damián sabía de aquello, y eso ensanchó su sonrisa. Disfrutaba ver sus caras desencajadas. Martín, con solo ver la sonrisa del instructor, sabía que algo estaba haciendo, aunque era algo que ellos por alguna razón no podían ver. «No comprendemos, señor», dijo Martín, sin poder contener más la intriga. «Volerán», dijo Damián, alzando la vista sin dejar de sonreír. «Así se llama este hechizo, y no se confundan, que no es fácil de aprender». Bodoni relajó su rostro de inmediato al oír esas palabras. Ya había leído sobre aquel hechizo. A partir de ese minuto, comprendió en plenitud lo que estaba haciendo. «Hagan una fila india y acérquense para tocar mi raimara», ordenó el instructor. Uno por uno los estudiantes se fueron acercando. Allí descubrieron que la raimara de Damián se encontraba caliente. No solo eso, él era capaz de controlar su temperatura a voluntad. Esta habilidad es perfecta para condiciones como esta, donde hay mucho frío, dijo el instructor, entre tanto Peter se acercaba para tocar su raimara. Este hechizo los ayudará a entrar en calor y podría salvarles la vida en un futuro. ¿Con solo calentar la raimara nos abrigaremos?, preguntó Daniel a la vez que daba un paso hacia adelante. No solo por calentarla, respondió ladeando la cabeza. El hecho de mover una gran cantidad de energía vital de golpe a través de nuestros cuerpos nos ayudará a entrar en calor. ¿Qué sucede si le entrega su raimara a alguien más?, preguntó Melanie con los ojos entrecerrados. ¿Mantendrá la temperatura o el hechizo se rompe? Se rompe de inmediato, contestó Damián mientras Dan se acercaba. La piedra solo obedece y presta sus poderes a su dueño. Si quiero que permanezca caliente la raimara, debe permanecer en mi mano. ¿Y cómo hacemos el Volerán?, preguntó Bodoni molesto. Ya estoy cansado de pasear por este bosque. Es importante aprender a usar la raimara, pero no te servirá de nada si no sabes dónde estás parado.
respondió el instructor con el ceño fruncido, como si llevara esperando aquella pregunta toda la mañana. Este paseo, como tú lo llamas, te ayudará no solo a tener ventaja en un combate, sino también para tomar decisiones de rescate o huidas de emergencia que podrían salvarte la vida. Damián guardó silencio esperando alguna contrarrespuesta, pero Bodoni, descolocado, solo guardó silencio, intentando evitar verse más ridículo. Ni te imaginas las cantidades de ventajas que adquieres con tan solo conocer este lugar, prosiguió Damián al ver al italiano sin argumentos. La idea es que ustedes vayan conociendo de a poco todo este mundo, en especial los alrededores del palacio, para poder defenderla en caso de ser necesario. Porque asumo que ustedes están aquí por el palacio y no por motivaciones personales. Todos los estudiantes lo miraron con fijeza, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Bodoni, incómodo, desviaría la mirada sin saber qué decir. En ese preciso minuto, un fuerte ruido se escuchó por arriba de ellos. Algo se movía entre las ramas de uno de los enormes pinos que los rodeaban. Al instante Damián les pidió a todos que retrocedieran. Entretanto, se posicionaba al frente para intentar resguardar al grupo. De pronto el movimiento de las ramas del pino cesó. Después de unos segundos de silencio absoluto, se vio a alguien saltar de forma rápida de un pino a otro, mientras se iba alejando del lugar. —¿Qué era eso, instructor? —preguntó la estadounidense estupefacta. —¿Pudiste ver algo? —cuestionó Damián alzando las cejas. —Era una persona humana —dijo Melanie con voz gangosa—, pero a la vez no lo era. —¿Qué estás diciendo, mujer? —se burló Dennis encogiéndose de hombros. Martín quedaría sorprendido con la capacidad visual de Melanie, ya que él solo había alcanzado a ver a alguien tapado con una manta oscura. Su enorme velocidad de desplazamiento le había impedido captar más detalles. Era más alto que una persona normal, insistió Melanie, aunque su piel y su color de cabello eran algo diferentes también. Yo también pude darme cuenta de eso, comentó Damián, dándole mayor credibilidad a la descripción de Melanie. Todos lo miraron con curiosidad. Dennis dejó de sonreír de inmediato y se dio cuenta de que esto ya no era una fantasía de su compañera. «Me sorprendes, Melanie», dijo sonriendo el instructor, posándole su mano en la cabeza. «No es normal que un recién ingresado tenga esa capacidad visual». «¿No?», dijo ella sorprendida. «Inconscientemente ya estás empezando a usar tu aura de forma correcta», le aseguró arqueando las cejas. «No me sorprendería que en unos meses ya puedas estar potenciando tu cuerpo de forma efectiva». La joven sorprendida se ruborizó enseguida. Bodoni, por su parte, como siempre, se hizo el desentendido. Con indiferencia, no le dio la mayor importancia al potencial de su compañera. «Lo que vieron no era ni más ni menos que un elfo», les reveló Damián sonriendo. «Algunos dicen que ellos son los responsables de que los dragones aún existan en este mundo». Todos se quedaron callados de la impresión. «¿Un elfo? ¿En verdad existen esas criaturas?», consultó Martín ensimismado. «Así es», corroboró su instructor en jefe. «Hemos intentado relacionarnos con sus comunidades, pero ha sido imposible. Ellos por alguna razón nos detestan. Por lo mismo no tenemos mucha información. Hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de entablar una conversación con ellos». Los chicos escuchaban con cierto letargo las palabras de Damián. Acababan de ver a un auténtico elfo a escasos metros de ellos, saltando de un árbol a otro de una manera espectacular. «¿De qué se sorprenden, chicos?», añadió el instructor encogiéndose de hombros. «Ya deberían saber que todo aquí funciona distinto al mundo conocido. Aún les esperan muchas sorpresas», finalizó Damián riendo.
15 minutos después, Damián se encontró enseñando el Boleran a sus estudiantes. El hechizo en sí no requería de mucha habilidad para realizarlo, pero sí una resistencia mágica considerable, ya que exigía un uso explosivo de energía vital para poder sobrecalentar la raimara. Aquello generaba un desgaste físico abismal, sobre todo en estudiantes que recién iniciaban. Aún así, todos los jóvenes comenzaron sus prácticas con mucha ilusión. Al cabo de una hora, ningún estudiante lo había conseguido. La frustración de Bodoni se hizo notar de inmediato. Para Martín y sus amigos no sería muy distinto. Agotados seguían intentándolo, pero sin éxito. Melanie sería la primera en sucumbir al cansancio, cayendo al suelo frustrada. Ante el desgaste evidente de los estudiantes, Damián decidiría detener las prácticas y obligarlos a descansar. Sin objeción alguna, todos obedecerían. Martín y sus amigos se distanciaron del grupo, buscando un poco más de privacidad. Una vez allí, se tomaron su pequeño refrigerio. «Siento que me muero», dijo Denis sentado sobre la nieve mirando hacia el cielo. «No sé si me duelen más las piernas de tanto caminar o el brazo por intentar hacer el Boleran». «Nadie dijo que sería fácil convertirse en catalicista», acotó Alejandro mientras observaba su raimara. «Si me convierto en alguien tan grandioso como el rector, habrá valido la pena», dijo Denis mientras exhalaba aire. «Apuntas demasiado alto», bufó el argentino con una sonrisa. «Ahora que recuerdo», dijo Denis dirigiéndose a Melanie, «tú dijiste que nos hablarías sobre el rector». «Es cierto», acotó Martín chocando sus palmas. «Lo dijiste en la velada de iniciación». «¿Ninguno tiene información sobre el rector Paul Parton?», les cuestionó Melanie, entre tanto un espasmo le sacudía la cabeza. Todos se miraron sin saber qué decir. Ninguno de ellos sabía nada interesante sobre él, salvo Martín, que decidió callar y no revelar nada sobre la cercana relación que sostuvo su abuela con aquel hombre. ¿Cómo el rector pudo estar presente en un hecho ocurrido hace 100 años? Preguntó Denis como siempre sin dejar de sonreír. Porque eso fue lo que dijo, ¿o me equivoco? Como se imaginarán, el cargo de director conlleva una enorme responsabilidad, continuó Melanie mientras se reacomodaba el cabello. Es el encargado de dirigir y mantener en funcionamiento el palacio. Esto requiere de mucha sabiduría. Creo que don Paul Parton lleva ya muchas décadas como director. ¿Tienen alguna idea del por qué? Debe ser porque es un catalicista poderoso y muy respetado, contestó enseguida Denis. O quizás cuenta con las amistades correctas. Melanie solo lo miró sonriente. Se dice que fue escogido por la gran habilidad única que posee, reveló la estudiante en voz baja, por lo cual ha vivido su vida y muchas otras. Todos la observaron con asombro. Después de unos segundos, ella continuó. Todos se pudieron dar cuenta de la corta edad que aparenta el director. ¿Me creerían si les dijera que Paul se convirtió en rector del palacio a los 171 años? ¿Estás hablando en serio?, preguntó Denis mientras alzaba las cejas. ¿Cómo sabes eso? Mi padre me contó su historia. Jamás me hubiera imaginado algo así, acotó Martín después de resoplar. Esa es la habilidad única del director, aseguró Melanie entre tanto asentía. Es capaz de rejuvenecerse con la ayuda de su raimara. Hay muchos catalicistas que murieron en el pasado intentando lograr desarrollar esa habilidad especial. El rector Paul los ayudó, pero sin éxito. Es así como se descubrió que cada torrento era capaz de desarrollar una habilidad única. Desde entonces, todos buscaron descubrir la suya. Muchos la encontraron, pero hay muchos otros que durante toda su vida
no fueron capaces de despertarla. Ese verdadero hito quedó marcado en la historia y puso el nombre de Paul Parton en lo más alto. «Interesante», dijo Dennis, llevándose su mano a la barbilla. Pero lo dijo no por lo que decía Melanie, sino porque había corroborado sus sospechas. Su amiga manejaba más información que cualquiera de ellos. Esto lo dejaría pensativo unos segundos. En su cumpleaños número 171, prosiguió la joven, por allá en 1859, y al ver que no mostraba ningún signo de debilidad ni envejecimiento, el consejo del magistrado de la época tomó la decisión tras la muerte de Diana Montequier, la antigua directora, de que nuestro actual director tomara el cargo debido a la gran cantidad de años que llevaba junto al palacio, mostrando siempre una lealtad inquebrantable. Además, nadie conocía el palacio mejor que él. Paul vio cómo se construyó todo. Fue uno de los fundadores. Sabía lo que tenía que hacer y lo que debía transmitir a las futuras generaciones. La sabiduría que tenía hasta ese momento y la que obtendría en el futuro sería muy valiosa para todos, y el tiempo les daría la razón. Los años no solo lo hicieron más fuerte, sino también más sabio para tomar decisiones importantes. Vaya, me imagino la cantidad de vivencias que debe poseer el director, añadió Martín mientras miraba de reojo a Damián, que se ponía de pie para hablar con Ring. Ahora comprendo por qué siempre dice que nunca se termina de aprender, en especial cuando habla de la naturaleza. A pesar de que fue uno de los fundadores más jóvenes, finalizó Melanie, a la vez que miraba hacia el cielo pensativa, en la actualidad debe tener unos 322 años aproximadamente. Martín quedaría maravillado con la información. Esto lo dejaría pensando sobre cuál sería su propia habilidad única. Se cuestionaba si algún día sería capaz de obtenerla. Allí comprendió también la relación que sostuvo el rector con su querida abuela. Todo tomaba más sentido después de escuchar aquella explicación. ¿En qué momento tu padre tuvo el tiempo de contarte todo esto?, le preguntó Dennis a la joven, entrecerrando los ojos. Siento que este tema escapa un poco de lo que se nos cuenta al principio como Torentos. Los nobles tenemos derechos únicos, reveló la estadounidense dirigiéndose a todos. Entre ellos manejar información privilegiada. Nosotros descubrimos la existencia de Armelions varios meses antes de que el resto. Alejandro, desviando la mirada, asumió que ya estaba al tanto de aquello, al igual que Martín, que se enteró cuando conversaron por primera vez. Ahora comprendo por qué manejas más información, añadió el francés mientras miraba al grupo del italiano. Y el por qué Bodoni también la tenía, aunque debiste contarnos antes sobre esto. No era mi intención ocultarlo, se disculpó ella. Como sea, es un privilegio tenerte de nuestro lado, acotó Martín con una pequeña sonrisa. Aunque el dolor que le provocó el ensanchar los labios pronto le recordaría que aún tenía el rostro lastimado. Gracias, diría ella regresándole la sonrisa. Después de 2 horas de entrenamiento, ningún estudiante sería capaz de desarrollar el hechizo Boleran. Sin tiempo para más, Damián tomaría la decisión de regresar al palacio antes de que los pillara la noche. Sin embargo, durante el camino de regreso, algo los detendría de manera violenta. —¿Qué es eso? —dijo Ring llevándose la mano a la boca espantada. Una caja aparecería de la nada en medio del camino. La mirada del instructor se ensombreció de golpe. —Todos quédense aquí —ordenó entre los murmullos de los estudiantes. Damián se acercó de manera lenta a la caja sin perder de vista su alrededor, previendo en el peor de los casos una distracción que gatillara un ataque sorpresa. Ya a menos de 1 metro vio una imagen tétrica. Una mano inerte sobresalía de la caja.
A Felipe se le haría familiar enseguida. Otro recuerdo del auténtico Martín se le vino a la mente. El anillo matrimonial de oro lo reconocería en cualquier parte. Sacudiendo la cabeza, el joven se comenzó a acercar. «¡Que ninguno se acerque! Esto es demasiado fuerte», insistió Damián, alzando la mano. Martín, ignorándolo, siguió su camino anonadado. Lo que vería sería un cuerpo embutido dentro de una caja de madera. Una imagen impactante de ver para cualquiera, y lo sería aún más para el joven, al descubrir que era su propio padre. Estaba choqueado. Jamás esperó ver algo así. Aunque se resistía a llorar, su pecho se lo pedía. Verlo muerto de esa forma le rompió el corazón. «Lo siento, Martín», le dijo Damián con timidez. Eso fue suficiente para quebrarlo. Las lágrimas cayeron por las mejillas del joven sin control. El instructor llevó a Martín hacia su pecho con la esperanza de darle consuelo y fuerza. Aunque su mirada entrenada no dejaba de estar en el cadáver y sus oídos atentos a lo que sucedía a su alrededor. Se barajaba la muerte de Iván hace ya varias semanas. Sin embargo, el cuerpo no presentaba ningún tipo de descomposición. Esto dejaría a Damián lleno de dudas. Al día siguiente, se realizaría la ceremonia de despedida y honores a don Iván Rivadeneira. Ahí Martín pudo ver que su padre era alguien importante y que tenía muchos amigos que lamentaban su terrible fallecimiento. Una gran cantidad de personas se encontraba en el parque dando sus condolencias a la familia. Era una ceremonia hermosa. Los árboles de los alrededores tenían decoraciones de color blanco llenos de detalles, lo que creaban un ambiente especial. Martín llegó cabizbajo a la ceremonia. Apenas divisó a su madre y a Santiago, se acercó a ellos para darles un fuerte abrazo, quienes también se veían muy golpeados. «¿Dónde está Jennifer?», preguntó luego de unos segundos. Su madre, afligida, solo sacudió la cabeza. «Nacemos para vivir y morir», inició el discurso el rector. «Algunos antes, otros después. Como fuese el resultado es el mismo. La existencia de una persona termina siendo maravillosa y cruel a la vez, ya que esta es vida y también es muerte. Como catolicistas debemos aceptar esta realidad y seguir adelante». El director continuó el discurso con emotividad. Todos lo escuchaban atentos, algunos con respeto, otros entre amargos sollozos. Michelle y Santiago se acercarían al rector para decir algunas palabras. Martín, por su parte, se veía inexpresivo. Ya cansado de llorar, se mantuvo firme con el objetivo de proyectar fortaleza hacia su madre, que ya se encontraba lo bastante afectada. Esto era así hasta que alguien llamó su atención. «Te doy mis condolencias», dijo Elizabeth Clayton al pasar a su lado. «Pero espero que esto no te tire al piso. Todos aquí hemos sufrido y hemos salido a flote por el bien del palacio. No quisiera saber que tú te vuelves un problema», finalizó la maestra antes de continuar su camino. Aquellas palabras le encendieron el alma. Sintió una ira tan fuerte que se obligó a apretar los puños. Cuando pensaba que iba a llorar de nuevo, un bajito individuo se posicionó a su lado. «Me disculpo por Elizabeth», dijo Moore con las manos en la espalda. Su apego a las reglas la han vuelto estricta e insensible, aunque no siempre fue así. En ese instante sus miradas se cruzaron. Hace algunos años, Elizabeth era la instructora en jefe de una generación de estudiantes. Dentro de aquel grupo había un muchacho muy talentoso llamado Peter. A los pocos meses, desarrolló una particular habilidad única que llamó la atención de todos. Podía manipular y potenciar el aura de los demás con solo tocar sus manos. La rareza de aquella habilidad llevó al consejo a prohibirle su uso, por lo menos hasta que se conocieran más detalles de su origen. Pero el muchacho era impaciente.
Elizabeth, no siguiendo esta orden directa y cediendo a los ruegos de su alumno, lo continuó instruyendo clandestinamente. Esto lo llevaría a perfeccionar aún más su habilidad. Sin embargo, una noche abusaría de su poder y colapsaría. El joven moriría 5 horas más tarde. Tiempos después se descubrió que su propia habilidad lo había matado. Si bien el muchacho podía alterar el aura de los demás, lo hacía sacrificando la suya propia. Esto lo debilitaría tanto que su cuerpo terminaría sucumbiendo. Estoy seguro de que hasta el día de hoy ella carga con esa culpa. Desde entonces su personalidad cambió, su corazón se endureció y se prometió a sí misma seguir las reglas del palacio con fidelidad, asumiendo que eso es lo mejor para todos. Por este motivo es tan estricta con las reglas, e intenta inculcarlo en los estudiantes con disciplina. Gracias, dijo Martín más tranquilo. Creo que ahora entiendo su forma de ser un poco mejor. Aunque ella tiene razón, prosiguió el Foltor asintiendo con la cabeza. Todos los que estamos aquí cargamos con algún muerto que nos ha marcado. Lo importante es reponerse y seguir. La vida de un catalicista es dura. Esta no será la última vez que pierdas a un ser querido. Entiendo, alcanzó a decir el chileno antes de romper en llanto de nuevo. Frustrado, se llevó las manos al rostro, intentando disimular. Venía a despedirme también, finalizó Moore desviando la mirada. Debo atender algunos asuntos con mi gente. Me perderé por un tiempo. Solo deseo encontrarte con vida cuando regrese. El Foltor se retiraría del lugar apenado con su característica parsimonia. Martín agradeció sus palabras, pese a que no apaciguaban su dolor en lo más mínimo. Cuando ya todos se preparaban para irse de la ceremonia, llegó Jennifer atrasada, llorando a abrazar a su madre. Como una niña lloró en sus brazos por varios minutos, dejando de lado sus diferencias y marcando una inesperada reconciliación. Toda la familia Rivadeneira permanecería abrazada por un tiempo, mientras que el resto comenzaba a retirarse poco a poco. Melanie se quedó hasta el final, a pesar de saber que nada de lo que hiciera o dijera podría aliviar el dolor que sentía en ese instante su amigo. Jennifer, al notar a su madre tan desgastada, decidió llevarla al interior del palacio para que descansara. Cuando Santiago intentó ayudarla también, Martín lo detuvo tomándolo del brazo. Sus miradas se encontraron y ambos supieron lo que tenían que hablar. ¿Quién lo hizo?, preguntó Martín cuando las mujeres ya se habían alejado. ¿Cómo?, consultó Santiago, eludiendo el tema. ¿Quién es el asesino de nuestro padre? Necesito saber quién fue, reiteró con fuerza, como si estallara por dentro. Es uno de los hombres de confianza del actual líder Spoilsor, Wegner. Está de más decir que no eres rival para él, aseguró Santiago, endureciendo el rostro. Muy pocos catalicistas dentro del palacio serían capaces de hacerle frente. No importa lo que me cueste, dijo Martín entre dientes. Le haré pagar por esto, aunque me tome la vida. No estamos hablando de un catalicista común, añadió Santiago desviando la mirada hacia los restos de su padre, sino de un monstruo infernal, sediento de sangre, que vaga por el mundo asesinando a quien se le cruce por el camino, continuó dirigiéndose a Martín. Si tengo que arriesgar mi vida, lo haré, pero para proteger la tuya. Por lo mismo evitaré a toda costa que hagas una locura como esa. Estoy seguro de que nuestro padre no querría verte morir de una forma tan inútil. Si bien estoy ardiendo en ira, no soy tonto, dijo el estudiante frunciendo el labio. Sé que hoy no tengo oportunidad. Para eso me entrenaré hasta el cansancio. No comprendes. No es cosa de tiempo, contestó sacudiendo la cabeza con impaciencia. No es alguien que puedas derrotar.
Ni siquiera yo sé si pueda conseguirlo algún día. Se necesita mucho más que convicción. Con esa mentalidad, jamás ganaremos esta guerra, le recriminó Martín sacudiendo la cabeza. No importa cuánto me tome. Acabaré con el asesino de mi padre y con todos esos malditos Spoilser. Santiago, afectado por aquellas palabras, sintió vergüenza de sí mismo. Desvió la mirada incómodo, turbado por la situación. Martín, que hasta ese momento vagaba por el palacio sin un rumbo fijo, ahora tenía un motivo poderoso para entrenarse y fortalecerse. Sus ojos no abandonaban los restos de su padre, como si quisiera grabar ese momento para siempre en su mente, y con ello esperar el día de la venganza. «Solo necesito su nombre», insistió Martín mirándolo de reojo, sin poder ocultar el odio que lo consumía. «Craig Nash, así se llama el asesino de nuestro padre», reveló exhalando aire. «Por las marcas y las heridas brutales que dejó en el cuerpo, no cabe ninguna duda de que fue él». Luego de un extraño silencio, Martín agradeció la información con un semblante de extrema frialdad. Mientras se retiraba, sería detenido por el brazo. Santiago lo abrazaría con fuerza, intentando reconfortarlo, aunque sabía muy bien que aquello no sería suficiente. A partir de ese instante, ninguna lágrima más emergería de los ojos de Martín. Ya no había tiempo para ello. Tenía claro lo que debía de hacer de ahora en adelante. Al día siguiente, se dio la orden general de que todo el palacio quedaría en una jornada de reflexión. Por este motivo, la instrucción pendiente del día anterior se pospondría. Martín, que no soportaba el encierro, decidió salir a dar un paseo por el parque muy temprano por la mañana. Se sentó en el sitio de siempre junto a su árbol amigo. Sentía que aquel árbol lo entendía. Una de las lianas del árbol se acercó a su cara y le acarició la mejilla derecha con sutileza. La liana era de color verde, pero tenía líneas y detalles de color gris por todo su contorno. Martín solo sonrió. En el fondo siempre supo que ese extraño árbol tenía vida y era capaz de sentir y reaccionar al igual que cualquier persona. Tenía claro que en el mundo conocido ese árbol ya no existía, debido a muchos motivos en los que el hombre se encontraba involucrado como siempre. Por este motivo, se sentía afortunado de poder verlo. Pensó que a lo mejor su nuevo padre quería compartir todo esto con él. Quizás por eso desde los 15 años lo había hostigado tanto por el entrenamiento físico. Felipe, no comprendiendo lo que sucedía, sentía todos estos recuerdos como suyos, a tal punto que muchas veces lloraba sin razón aparente. Era como si los sentimientos del auténtico Martín salieran hacia el exterior sin control alguno. La familia de Martín siempre estuvo muy ligada al deporte. Santiago, por ejemplo, siempre fue excelente en natación. De hecho, ganó varias competiciones nacionales. Su hermana, en cambio, le encantaba participar en maratones. No ganó nunca una competición, pero siempre quedaba en buenas posiciones. Esto explicaba también el escultural cuerpo que exhibía y que sacaba más de un suspiro. Su madre era maestra en una escuela de voleibol, donde entrenaba a diario al máximo nivel. Y por último su padre, que era un fanático del gimnasio. Pese a todo esto, a Martín le causaba rechazo el deporte. En eso se parecía más a su abuela. Preferiría 1000 veces quedarse en casa leyendo un libro o ver una película que salir a correr. Esto le causaba un sentimiento de desapego que lo hacía sentir como el bicho raro de la familia. Recordar parte del pasado de Martín hizo llorar a Felipe una vez más al lado de ese árbol sin ningún consuelo. Aquellos recuerdos eran similares a ver una película trágica en donde se sentía muy identificado con el protagonista. Sentado en el pasto, se apoyó en el tronco
y ocultando su rostro entre las rodillas, intentó disimular su amargo dolor. Su hermana lo encontró luego de buscarlo por varios minutos. Al notar que estaba mal, lo abrazó de inmediato. «No es tu culpa», le confortó ella besándole la cabeza. «Estoy segura de que él te amó hasta el final de su vida». «No te imaginas la culpa que estoy sintiendo», acotó Martín secándose las mejillas. «Solo hice pasarle malos ratos y preocupaciones». «¿Qué dices? Eso no es cierto». «Lo es, partiendo por las pesadillas y los problemas que le causé cuando era un niño». «Esas cosas no son culpa tuya», dijo ella emocionada, al ver que su hermano comenzaba a recuperar la memoria. «Escúchame. Mi padre, mi madre y todos en la familia te amamos, y eso nunca cambiará. Cuando veo a mi madre a los ojos, puedo ver su pena, y sé que es por mi culpa», insistió el joven sacudiendo la cabeza. «¿No te has puesto a pensar que mamá tal vez no siente pena por ti, sino por ella misma?» Los ojos de Martín se abrieron como platos, sin dejar de llorar. «¿Nunca se te pasó por la mente que quizás ella no se perdona no haber podido ayudarte con lo de tu enfermedad y tu amnesia?», prosiguió Jennifer, reacomodándose el pelo por detrás de la oreja. «Ver que ya no eres el mismo por culpa de esa maldita amnesia le debe partir el corazón. Acéptanos, ayúdanos a cerrar esa herida abierta que nos martiriza a todos». Confundido, Felipe comenzó a sacudir la cabeza de nuevo, no pudiendo distinguir cuáles eran sus recuerdos y cuáles eran los del auténtico Martín. «Pero aún estás a tiempo de remediar las cosas», le propuso Jennifer, mientras le estrechaba su mano para ayudarlo a levantarse. «Ven, volvamos a casa». Con un nudo en la garganta, Martín aceptó su ayuda y se puso de pie. Sentir la calidez de su mano le hizo recordar cuando aquella pequeña niña con imprudencia lo sacó de la oscuridad en la que se encontraba. «¿Quieres jugar con mi muñeca?», finalizó Jennifer al borde de las lágrimas. Felipe supo enseguida que su nueva hermana una vez más lo estaba rescatando de sí mismo y de su oscuridad. Recuerdos de la infancia del auténtico Martín llegaron a él sacudiendo su mente. Con una pequeña sonrisa y sin soltar su mano, contestó: «Vamos a casa». Gracias por llegar hasta aquí, espero que hayas disfrutado tu visita. Si es así, no olvides suscribirte y dar me gusta. Nos vemos.